Estamos con Gloria Álvarez, la politóloga que escribió el año pasado con Axel Kaiser un libro que ya ves por la tercera edición me cuentas, El engaño populista, y ahora vienes pegando fuerte con cómo hablar con un progre, perdón. Es un libro un poco satírico, se podría decir, y a ver, explícanos. ¿Cómo detectas a un progre y qué peligro tiene para nuestra sociedad? Bueno, el progre, gracias, un gusto volver a estar acá con ustedes. El progre es una persona que se siente en profunda deuda con la sociedad, pero que quiere saldar esas cuentas con el dinero y los recursos de otros, ¿verdad? Precisamente porque le tienen el odio a la libertad y la idolatría hacia el Estado, que hablábamos mucho en el engaño populista, es bandera fundamental del progre, porque ser libre implica ser responsable de tus actos. Y el problema con la libertad es que tú nunca puedes predecir si tus actos van a fracasar o van a ser positivos, y el progre detesta fracasar y le gusta echarle la culpa al otro con respecto de las desgracias de su propia vida, porque es más fácil decir la culpa es del yanqui, la culpa es del español que nos vino a conquistar, en el caso de América Latina, la culpa es de la oligarquía local, pero la culpa nunca es mía. Entonces, cuando tú no quieres ser libre, porque eso implica que el único responsable de tus actos eres tú, es muy fácil volverte progre. Otra de las cosas que obviamente lo caracterizan es que el progre nunca ha salido de las clases pobres. Desde Marx, que era un burgués mantenido por Engels y su mujer, hasta el Che Guevara, cuyo abuelo era uno de los hombres más acaudalados de Rosario, Argentina, hasta Ángel Castro, el padre de Fidel, que ya para los años 50 tenía una fortuna de $8 millones haciendo negocios con Estados Unidos, irónicamente. El progre no sale de las clases pobres, sino que sale de las clases burguesas. Son niñitos que sienten que algo anda mal de por qué su familia tiene y las demás no, y creen que la manera más fácil de saldar esto, porque como no tienen idea de cómo funciona la economía, es repartiendo la riqueza, nunca creándola, ¿verdad? Y muchas veces confunden libertad con libertinaje, que es lo que explicas en tu libro. Absolutamente. El libertinaje es yo hago lo que me dé la gana y yo no me hago responsable de las consecuencias de mis actos. Y según el progre, la libertad es libertinaje, y por eso le tienen pavor, porque sienten que dejar al individuo libre va a ser un caos y que por eso tiene que estar papá Estado como Santa Claus repartiéndola a cada cual, que obviamente eso trae el problema de que el que reparte se lleva la mejor parte, pero para ellos eso no es conflicto, ¿verdad? Hay un meme que circula en las redes que es buenísimo, que dice, está como que la imagen típica del progre, ¿no? Con la remera del Che, pero con el iPhone en la mano. Entonces dice, le molesta que pocas familias controlen la economía en su país, pero no tiene problemas que en Cuba toda la economía sea controlada por una familia, ¿no? Entonces, otra de las características fundamentales del progre es que el progre nunca lleva sus ideas a las últimas consecuencias, nunca se cuestiona. Ok, si yo reparto la riqueza, ¿qué pasa con la innovación? Y si se frena la innovación, ¿qué va a pasar con la sociedad? Si el progre se cuestionara, como lo hacía Sócrates con sus alumnos, ¿no? Que los llevaba hasta las últimas consecuencias de su pensamiento, no serían progres, porque ese camino los llevaría a la honestidad intelectual de estudiar los fracasos que el comunismo ha tenido en diferentes ámbitos, pero como no lo hacen, se quedan siempre divagando en círculos, proponiendo estas ideas que nunca son capaces de argumentar hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, hacen que la gente se lo crea, como la renta básica universal, por ejemplo. Claro. Hablas también el vocabulario pues, que utilizan estos mandatarios, porque también hay mandatarios que, bueno, expones el ejemplo de Podemos con el gobierno de la gente. Claro. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, mira, hay tantos disparates que ha dicho Podemos que incluso Carlos Marx se levantaría de su tumba y le diría, Pablo Iglesias, por favor, o sea, hoy en la mañana me estaban poniendo un clip donde Pablo Iglesias decía que Marx era socialdemócrata. Para empezar, para Marx la democracia era un recurso de la burguesía para implementar su cultura. Eso lo dice él en su crítica al proyecto de Gotha. Marx se hubiera mofado de la democracia
como mecanismo para implementar el socialismo. Es más, él se reiría del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, por haber tratado de implementar socialismo a través de las urnas. Marx era muy explícito en decir que solo a través de la violencia, de la sangre y del sometimiento de todos los proletarios del mundo unidos contra los capitalistas, se iba a poder lograr esa sociedad. Otro de los disparates de Podemos es decir exprópiese es decir democracia. O sea, a mí me gustaría que me explicaran cómo va a funcionar una democracia donde tú no eres dueño del fruto de tu esfuerzo. ¿Cómo es posible que en una democracia, donde se supone que cada cual debe respetar los derechos individuales del otro, vaya a funcionar donde tú ni siquiera eres dueño del fruto de tu propio esfuerzo? Eso por mencionar, digamos, dos temas. Aparte, por supuesto, de que al igual que todos los socialismos del siglo XXI, Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, tienen sus troll centers. Podemos es genial con el troll center que tiene, y esa es la otra característica del progre: atacar a la persona, nunca a la idea. Porque obviamente las ideas de ellos no resisten ningún análisis económico ni histórico. Entonces, cuando tú no puedes probar que tu receta funciona con evidencias empíricas, vamos al insulto, vamos a por la persona, a desprestigiarla, a humillarla, a denigrarla. ¿Y qué pasa con la mayoría de los que defienden el libre mercado? Pues que no están dispuestos a ser insultados, y por eso prefieren encerrarse en sus propios círculos liberales a discutir quién es más randiano, quién es más de Friedman, quién es más de Coase, mientras los países se los está llevando el diablo. Porque si no se da esa batalla a las ideas, la gente va a recurrir a ellos. ¿Interpretas, por ejemplo, aquí en España en estas últimas semanas que algunos periodistas se hayan quejado precisamente de los ataques de Podemos hacia la libertad de prensa? Mira, a mí me parece que eso es genial, porque es un síntoma donde se le está poniendo un freno, porque al fin y al cabo, con la bandera de la libertad y el consenso, no, consenso nada, porque para el progre solo tiene libertad de expresión o derecho a la libertad de expresión el que defiende el socialismo. Si no defiendes el socialismo, entonces tú no tienes derecho a expresarte. Y si en una sociedad los periodistas se van a quejar de los ataques recibidos por un partido político, en este caso, es un síntoma de que esa sociedad defiende el debate de las ideas, y es un síntoma positivo. Y en este caso en Podemos, ¿cómo analizas que hayan pasado del término casta al término trama que utilizan estas semanas? No sabía que habían mutado. ¿Y a qué se refieren con trama? Trama, ellos consideran trama como el poder económico, todos los casos de corrupción asociados a políticos, y entonces se ha pasado de casta a trama. Mira qué interesante. Tú lo pones además en un apartado, por eso te preguntaba sobre, citas el gobierno de la gente. Sí. ¿Cómo es su vocabulario para convencer o para...? Mira, obviamente la división entre pueblo y antipueblo es fundamental, ¿verdad? De los que son enemigos, y empezó Marx con esa onda, la lucha de clases. Ya no vamos a ser individuos, aquí hay dos grupos, y tú como individuo eres parte no del grupo con el que tú te identifiques, sino con el que el interlocutor te identifica. O sea, si Pablo Iglesias dice que yo soy casta, me jodí y yo soy casta. Ahora, si Pablo Iglesias me bendice, ¿verdad?, con su palabra santa y me denomina pueblo, pues yo soy pueblo y soy gente. No es la autodeterminación del propio individuo lo que lo define dentro de la sociedad. Me imagino yo que si en un país perdiste las elecciones porque no pegó el discurso en contra de, digamos, el empresario, entonces utilizar un nuevo término refresca la vigencia de su comunicación en las redes sociales. Ahora, si realmente le concierne la trama, supongamos que trama, por el entendido, es la corrupción generada por los políticos, no hay cosa que genere más corrupción en la política que darles la autonomía de controlar la economía. Si nosotros no queremos que haya corrupción en la política, debemos desligarla lo más posible de la economía y que ésta fluya libremente. Y entonces te dirán,
No, porque si la economía no está controlada por el gobierno, entonces los pocos explotadores van a dominar el mundo y vamos a quedarnos con pocas empresas. Exacto. Realmente, cuando hay libertad económica, y eso significa libertad absoluta, o sea, que esa economía es libre de privilegios, libre de proteccionismos, libre de aranceles, libre de que solo unas empresas reciban subsidios versus otras, cualquiera te puede venir a montar la competencia. Y empresas que un día son súper exitosas, a los 10 años pueden estar en la absoluta quiebra si no innovan, porque no hay democracia más grande que el consumidor votando con su propio dinero a quien quiere premiar. Entonces, si realmente queremos acabar con la trama, lo que debemos hacer es quitarle los privilegios económicos a la política, para que entonces no sea el gobernante el que premie con sus regulaciones a ciertos industriales por encima de los derechos de otros, ¿no? Pero entonces ellos se escudan en que el empresario malo, en que extorsiona a los trabajadores y... Sí, y ahí es donde realmente tenemos que comprender que los gobiernos hacen muy poco de lo que tienen que hacer y hacen demasiado de lo que no tienen que estar haciendo. Los gobiernos no están para regular la economía, los gobiernos están para administrar la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley está para que al individuo se le garanticen sus derechos fundamentales, su vida, su propiedad y su libertad. En el momento en que un empresario, supongamos, encadena a sus trabajadores y no los deja salir y no les da vacaciones y los explota y los trata mal, primero el trabajador tiene la opción de renunciar, porque esto no se trata de esclavitud, ¿verdad? Cada quien es libre de renunciar y como a mí me lo ponen en redes sociales, es que somos víctimas del sistema. No, perdón, si tú quieres en un sistema libre de mercado irte a vivir a la punta de la montaña, renunciar a la propiedad privada, no volver a tocar el dinero, eres libre de hacerlo, de irte a vivir en una comuna hippie y vivir como en el estado salvaje que te dé la gana. Eso es parte de la libertad de mercado. Ahora, veme tú a decir, en un sistema socialista, donde yo y un grupo de amigos queramos poner una zona franca de libre comercio, me fusilan. No es opción. Yo no puedo en Venezuela, si yo defiendo el libre mercado, poner una zona de libre comercio para traer los bienes que ahorita son prohibidos. No se puede. Entonces, ¿dónde hay mayor flexibilidad? Lo importante aquí es entender qué te da mayor libertad. Porque el problema es que el progre, y esto es culpa de Marx. O sea, Marx te dice que el comunismo se va a desarrollar en 2 fases, ¿no? Y la fase 2 va a venir cuando se abola el Estado, cuando ya no haya propiedad privada, cuando deje de haber papel moneda, y va a surgir un hombre nuevo, decía Marx, ¿no? Este hombre nuevo, nunca nos explica cómo jodidos aparece este hombre nuevo, pero este hombre nuevo resulta que no tiene intereses personales, no tiene deseos personales, no es egoísta. En ese mismo proyecto de Gotha que él critica, él dice, el hombre nuevo, a pesar de que produzca más, va a autosacrificarse por la sociedad y va a renunciar a la recompensa que le correspondería por su trabajo. Entonces, Marx nos habla de este hombre nuevo como un tipo que neurológicamente viene conectado de manera distinta. Y claro, digo yo, pues a Marx se le perdona, pues carajo, para el siglo XIX ni siquiera Freud, que es lo más primitivo que tenemos en psicoanálisis, había ya existido. Pero hoy por hoy entendemos, por conceptos como la neurociencia, escritores como Steven Pinker o Kahneman, que genéticamente el ser humano está diseñado para tener autoestima, para tener intereses personales, para defender lo que es suyo, porque nuestra supervivencia depende de nuestro amor propio. Y nuestro amor propio es un deseo de que haya justicia. Y justicia es que cada cual pueda ser dueño de lo suyo. Entonces, hasta la neurociencia, ya no solo es la economía, la neurociencia nos explica que ese hombre nuevo de Marx es inviable y nunca ha existido. Pero claro, apareció un Che Guevara, un Fidel Castro, un Hugo Chávez, un Pablo Iglesias, como que si ellos no tuvieran intereses personales ni deseos propios. Y resulta que a la hora de gobernar se vuelven ellos la casta. Se vuelven ellos la élite, pero no es una élite que llegó ahí por esfuerzos y méritos y trabajar, sino por quitarle a los que sí lo hicieron.
¿Cómo ves tú ahora el dilema de que a ellos se les considere ahora casta y ellos se quieran salir de eso? Probablemente por eso es que están usando un nuevo término, ¿eh? Porque como ya ellos entran dentro del ciclo, es lo mismo que pasó con los boliburgueses. O sea, los boliburgueses fue la manera en que el pueblo venezolano respondió ante ver cómo todos los favorecidos por Chávez estaban largando a Miami, a vivir en mansiones, a lucrar del capitalismo, que es lo mismo que está pasando con Podemos. Aparecen gente de Podemos con casas, con cuentas bancarias, con una fortuna que queda la duda de, bueno, ¿y esto de dónde vino? Porque antes no existía. ¿Cómo te desvinculas de eso? Entonces, ¿cómo te desvinculas? Pues creas un nuevo término. La cosa es siempre dividir a la sociedad con odio, ¿eh? Y explicas también que uno de los orígenes de este fenómeno podría ser la crisis de las ideologías. ¿Qué piensas de aquellos que dicen que la socialdemocracia está acabada? Yo no creo que esté acabada, porque de hecho, si tú le preguntas a 100 personas si el Estado debería de hacer algo más que seguridad y justicia e igualdad ante la ley, 95 te van a decir que no. Que el Estado está para regular la economía, que el Estado está para dar educación, que el Estado está para dar salud, para darle pensiones a las viejitas, para encargarse de las madres solteras, para que los homosexuales estén incluidos. O sea, la mayoría de la gente aborrece este concepto de limitar el gobierno a seguridad y justicia y que la economía funcione libremente. Entonces, para mí la socialdemocracia no está acabada, porque además socialdemocracia se oye tan bonito, ¿verdad? Como social, democracia, todos felices, unidos de la mano, y no ha habido nadie que a mí me pueda decir qué carajo es la socialdemocracia versus el socialismo. Aparte de que en uno tú votas en un sufragio universal para que te pongan la soga al cuello y te expropien. Pero nadie es capaz de decirme en materia económica en qué se diferencia la socialdemocracia del socialismo. Entonces te hablan de mixes, ¿verdad? No, es que no hay que irse a los extremos. Ni frío ni caliente, ni izquierda ni derecha, ni proteccionismo ni libre mercado. El centrismo, ok, pero defíneme qué es lo que vas a agarrar de cada lado, porque tú no puedes liberar el mercado y al mismo tiempo regularlo, porque tú no puedes abrirte a las fronteras y al mismo tiempo cerrarlas. O sea, va a llegar un momento donde la realidad te va a obligar a tomar una determinación, y como decía Ayn Rand, tú puedes ignorar la realidad, que es lo que hace el progre, ignorar lo que la realidad nos ha enseñado, las lecciones que nos ha dado. Lo que no puedes es ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad. Y eso es lo que nos está pasando en América Latina, que hemos durante tantos años ignorado la lógica económica, la lógica histórica, y seguimos necios y necios. O sea, no nos basta con ver a Cuba en la miseria, no nos basta con ver a Venezuela en la miseria, no. Queremos socialismo, queremos el papagobierno. Bueno, entonces nos seguimos enfrentando a lo mismo, ¿verdad? Y frente a todo esto que estás contando, ¿crees que aquí en España, como algunos dicen, tenemos una derecha acomplejada? Sí. A ver, es que el gran clavo de la derecha, yo por eso es que me identifico como libertaria, porque el gran problema de la derecha es que no sueltan ese conservadurismo moral donde le meten el tinte de, o sea, para la derecha conservadora recalcitrante no hay moral sin cristianismo. La homofobia es la regla básica, el aborto no puede ser legal, las drogas no pueden ser legales, no importa cuánto los narcos estén matando, cuánto en nuestros países estén chorreando de sangre. Mira Portugal, o sea, ahí está la evidencia de cómo legalizar las drogas está llevando a Portugal a tener los índices de criminalidad mucho más bajos, pero no. La derecha se cierra a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la generación de los millennials, que son la generación más tolerante en la historia de la humanidad. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, mujeres, gays, negros, judíos, quien sea, tiene un lugar en la sociedad. ¿Por qué crees que ha sido eso? Porque se han dado batallas muy importantes para que los grupos reivindiquen sus derechos como individuos. Que al fin y al cabo los derechos individuales ahí cabemos todos, no importa quiénes seamos y qué color tengamos. Entonces, ¿qué pasa con los millennials? Que tienen todo este abrazo a la humanidad y la derecha recalcitrante no les da esa opción. Entonces se van con los socialistas.
porque los socialistas son muy hábiles en agarrar esas banderas, ¿verdad? El feminismo, el ecologismo, el indigenismo, y eso se oye más cool. Y si la izquierda no sabe controlar la economía, da igual, pero no me voy a ir con estos retrógrados. Entonces, para mí el modelo se agotó, y por eso es que yo me identifico con la ideología libertaria, porque abraza la reivindicación de la libertad individual y la libertad económica. Entonces no me tengo que constringir a soy de derechas o soy de izquierda. No, hay otro modelo, y yo creo que por eso es que el Partido Libertario en Estados Unidos tuvo un papel que nunca antes había tenido. Por eso es que cada vez se habla más de esta alternativa en América Latina, donde tanto derecha como izquierda han fracasado. Entonces aquí en España definirte a ti con algún partido lo tendrías muy crudo. Sí, porque Ciudadanos para mí es derecha. El PP, derecha, PSOE, izquierda, Podemos, izquierda. O sea, no veo una alternativa en la política. Ahora, socialmente sí, o sea, ustedes tienen gente como Juan Ramón Rayo, Jesús Huerta de Soto, el Instituto Juan de Mariana, que están defendiendo las ideas libertarias, digamos. Y hablas también, bueno, de Donald Trump, que me ha hecho mucha gracia porque ¿por qué consideras este ascenso de Donald Trump? Y creo que lo defiendes a ultranza, además. Mira, para mí cualquier cosa que no fueran los Clinton era más positivo para América Latina, porque se sabe que los Clinton están vinculados con la corrupción que hay en América Latina a través del socialismo del siglo XXI. Es más, los demócratas por definición son socialistas, o sea, ellos violan por completo el espíritu de la Constitución norteamericana de un gobierno limitado y el individuo y todo esto. Donald Trump es la respuesta lógica precisamente a un partido republicano que se rehúsa a modernizarse, y el fracaso rotundo de los demócratas llevando la deuda de este país a 20 trillones de dólares entre la guerra de Irak, la guerra contra las drogas y el Obamacare, que son 3 fracasos, digamos, rotundos. Entonces la gente elige al antipolítico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿no te da miedo? Vamos a poner un muro, vamos a construir el muro de México. Mira, yo me voy a preocupar del muro cuando empiece a ver que lo están construyendo, o sea, cuando esto sea una cuestión factible. No, ahora, es que solo palabrería. Por el momento es solo palabrería. Ahora te voy a decir algo, los 60 millones de latinoamericanos que están en Estados Unidos y que un día sin hispanos y exigiéndole a Donald Trump, ¿por qué carajo no le exigen a los gobiernos de sus países, que fueron los que los obligaron a irse, con el mismo ímpetu que le exigen a Donald Trump, que les respete sus derechos? Porque yo no los veo haciendo manifestaciones y protestas en contra del caso Odebrecht, en contra de Dilma Rousseff, de los Kirchner, de Daniel Ortega en Nicaragua, porque qué bonito. O sea, te largas de tu país porque en tu país no hay derechos de propiedad garantizados, no hay igualdad ante la ley, no hay un Estado de Derecho, te vas a Estados Unidos y en Estados Unidos ejerces la ciudadanía que jamás ejerciste para que tus países no se fueran al caño. Lo mejor que puede hacer América Latina es desarrollar sus propios países, para que así, independientemente de si mañana llega un loco a la Casa Blanca, nosotros estamos desarrollándonos. Es más, yo hasta agradecería que se diera un éxodo de inmigrantes. Ponete en el caso de Guatemala, somos 14 millones de habitantes y hay aproximadamente 3 millones entre legales e ilegales viviendo en Estados Unidos. Esos son ya guatemaltecos que vivieron bajo el imperio de la ley, que saben lo que es un gobierno limitado, que saben lo que es el libre mercado. Si esta gente regresara a Guatemala, viene con otra mentalidad, que sería positivo para una cultura que no está acostumbrada a vivir bajo el imperio de la ley. ¿Y piensas que Donald Trump le ayudó a Rusia? Mira, yo creo que al mundo siempre le va a ayudar una pugna entre liderazgos de poder. Y más me parece interesante el papel que está teniendo, por ejemplo, China, con Xi Jinping defendiendo la globalización, defendiendo la libertad de mercado, y un Donald Trump que está hablando de proteccionismos económicos. Ahora, obviamente, la humanidad como tal tenemos unos problemas bien graves, y que si no hay liderazgos que los resuelvan de una manera racional, nos van a llevar a extremismos, ¿verdad? El tema del terrorismo islámico, el tema de las drogas, para mí no hay otra opción que legalizarlas. Con el tema del terrorismo islámico no la tengo clara, creo que nadie la tiene clara.
no sé si, o sea, no sé si esto se va a acabar con guerra o con prohibir inmigrantes, no lo sé. Tenemos que destinar el 2% del PIB de todos los países para tener mayor defensa en Europa. No, mira, no creo que por ahí vaya la solución. Lo que sí creo es que hay que sentarse a tener el debate. Y un debate basado precisamente en lo que la realidad nos está enseñando, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa del progre. Por un lado reivindican el derecho y el feminismo, pero por otro defienden cuestiones como el indigenismo, que son culturas altamente machistas, que le impiden a la mujer ir a la escuela, o el Islam. Entonces, si no nos sentamos con honestidad intelectual a ver dónde estamos parados como humanidad, pues corremos otro tipo de peligro, ¿no?